Michelena se incorpora a los estudios palhispánicos en los años 50 del pasado siglo. Hablando de lo que representó Michelena en estos estudios, podemos un poco ver cómo se plantean los problemas actuales de la disciplina y en particular, sobre todo, de la disciplina en lo que se refiere a la lengua ibérica, que es realmente a la que Koldó dedicó más atención de entre las lenguas palhispánicas, por razones obvias que luego volveremos a ver. Si queremos hacernos una idea de lo que eran los estudios palhispánicos hacia los años 50, es interesante examinar el número 52 del año 1956, pero publicado en el 57, del Boletín de la Sociedad de Lingüística de París. En ese número, un conocido especialista en vasco francés, Lafont, hacía una reseña, como venía haciéndolo desde hacía tiempo, sobre los estudios palhispánicos recientes, ¿no? Y esa reseña nos puede introducir un poco en la cuestión, ¿no? Para empezar, es interesante ver que la distribución que en el fascículo de reseñas de la revista se hacía de temas había cambiado con respecto a las lenguas palhispánicas. Anteriormente se hablaba de vasco y a continuación se hablaba de ibérico. En este número ya no. Las lenguas palhispánicas aparecen como un bloque autónomo y diferenciado del vasco. Evidentemente, eso quiere decir que la tradición de la cuestión vasco-ibérica empezaba a resentirse. Se resentía fundamentalmente porque después del desciframiento de la escritura por obra de don Manuel Gómez Moreno, había aparecido un elemento indiscutible de las lenguas palhispánicas que había que tener en cuenta necesariamente el celtibérico como una lengua celta. Es una idea que ya había apuntado Gómez Moreno en 1922, que luego lo había demostrado ver en su tesis de 1940, pero que no se publicó hasta 1945, y que independientemente Caro Baroja había planteado también en 1943, y que Tovar iba a sistematizar en 1946. Por lo tanto, en los años 50 ya las lenguas palhispánicas eran algo más complejo, más variado, que no solo se restringía a la lengua ibérica, y se estaba abriendo el camino para ver un panorama lingüístico de la península ibérica en la antigüedad mucho más matizado, ¿no? Los trabajos reseñados por Lafont eran una presentación de conjunto de todo el panorama palhispánico de Caro Baroja, publicada en 1954, pero que en realidad es la reelaboración de una serie de artículos anteriores, donde encontramos por primera vez un panorama suficientemente complejo de lo que eran las lenguas palhispánicas. Un par de trabajos sobre celtibérico, celtibérica de Lejeune y un artículo de Tovar, y dos trabajos sobre ibérico, uno de don Pío Beltrán, publicado en 1953, y otro publicado por el propio Michelena en 1955, en que se utilizaba el desciframiento de Gómez Moreno para llegar a conclusiones nuevas sobre la lengua ibérica en concreto. También es muy significativo ver que aquí encontramos la entrada en los estudios palhispánicos de dos figuras mayores que previamente sí habían hecho alguna pequeña observación sobre el tema, pero que realmente no se habían centrado en él hasta los años 50, ¿no? Concretamente Lejeune y el propio Michelena, ¿no? Para entender lo que estaba pasando en los estudios palhispánicos en aquellas fechas, conviene hacerse una idea de lo que hoy podemos considerar las grandes líneas de la situación lingüística de la península ibérica en la antigüedad. Hay un hecho fundamental. Hoy día trabajamos
es básicamente, no exclusivamente, pero sí básicamente, sobre inscripciones, sobre textos. Dependemos, por lo tanto, de que los hablantes del pasado hayan adoptado la escritura, la hayan utilizado, y es el mapa epigráfico el que primero nos introduce en el mapa lingüístico de la península ibérica en la antigüedad. Si mi idea de lo que ocurrió es correcta, y bueno, es una idea relativamente ortodoxa, pero que en algunos puntos difiere de la más habitual, ¿no? La escritura nace en la zona del Bajo Guadalquivir, como adaptación de la escritura consonántica fenicia, para escribir una lengua, la lengua de los tartesios, este pueblo particularmente innovador desde el punto de vista cultural, en una época muy temprana, ¿no? Y a partir de ahí se extiende y va siendo adoptada por otros grupos. Se extiende en dirección oeste y la reciben las gentes del sur de Portugal. Debo decir que para muchos investigadores no hay diferencia entre la lengua del sur de Portugal y el tartesio. Para mí es una diferencia relativamente clara, pero en este punto no estoy en la ortodoxia, digamos, ¿no? Pero sobre todo se extiende en dirección oriental, es adoptada en la Alta Andalucía, que ha sido y ya en esa adopción, en la Alta Andalucía, nos encontramos con la lengua ibérica, que está siendo representada por una variedad de escritura derivada de la escritura tartesia. Pero no quedan las cosas ahí, sino que luego, en una versión distinta, en una adaptación diferente, con diferencias en algunos aspectos bastante marcadas, tenemos una primera adaptación y una segunda adaptación que da lugar a todo este riquísimo panorama epigráfico en lengua ibérica y en escritura que llamamos ibérica levantina, que además empieza a penetrar hacia el interior por algunos puntos, en particular por el Valle del Ebro, lo cual a su vez dará lugar a una nueva adaptación de esa escritura para escribir celtibérico y tal vez, esto es una cuestión muy discutible, alguna otra lengua, pero en fin, no hablemos de futuribles. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no solo se había adaptado esa vieja escritura tartesia con sus características de semisilabario, es decir, las oclusivas se representaban con signos silábicos, el resto de los fonemas se representaban con signos alfabéticos. No solo se había adaptado para escribir ibérico esa escritura, sino que también en la zona sudoeste se había hecho una adaptación del alfabeto griego, escritura que llamamos greco-ibérica, para representar la lengua ibérica. Lo importante es que podamos decir que en tres ocasiones diferentes se había producido una adopción de una escritura para representar la lengua ibérica. Es decir, tenemos un concepto relativamente definible de una lengua con unas características propias, aunque no la entendamos, que, como ven, ocupa una extensión geográfica verdaderamente notable desde la Alta Andalucía, como decía antes, desde más o menos esta zona, hasta toda la región mediterránea y penetrando en el sur de Francia y penetrando también hacia el interior por el Valle del Ebro. Pero quizá el rasgo más llamativo de este mapa es el de su complejidad. Como ven, bastantes lenguas, bastantes escrituras, una lengua que se escribe con escrituras distintas, una misma escritura que sirve para lenguas diferentes. Es decir, tenemos un panorama muy complejo que es radicalmente distinto del panorama a comienzos del siglo XX. A comienzos del siglo XX dominaba el vasco-iberismo más estricto. En la península se había hablado una lengua más o menos unitaria.
el ibérico, y esa lengua tenía una relación genética directa con el vasco, y el vasco era el único resto vivo de la antigua lengua común de la península ibérica. Sin embargo, en 1960, por ejemplo, se podría haber hecho ya este mapa. Naturalmente, la diferencia hubiese sido muy grande en los detalles. Tendríamos muchísimos menos puntos, tendríamos algunos claros importantes que en estos momentos aquí ya no aparecen, pero el panorama sería básicamente el mismo que hoy día planteamos. Y eso se debe a que previamente, en los años 40, se había producido una revolución. La revolución la había producido una única persona, don Manuel Gómez Moreno, que había sido capaz, poco antes de 1922, de descifrar la escritura ibérica. Poco antes de 1922, pero aquí nos encontramos con uno de esos casos particulares de historia de la ciencia, ¿no?, en que grandes novedades no son recibidas de momento. Hasta los años 40 realmente este desciframiento no se va a vulgarizar. Y es en los años 40 cuando tenemos ese momento prodigioso de avances en los estudios ibéricos y en general en los estudios paleohispánicos. Ya he mencionado antes cómo se identifica el celtibérico, ya he mencionado cómo Caro Baroja, en un artículo precisamente que se llama Sobre la cuestión vasco-ibérica, plantea un primer panorama más o menos realista de la variedad y complejidad de la situación lingüística en la península en la antigüedad, como Tobar finalmente pues, sistematiza por primera vez los datos del celtibérico. En fin, se producen una serie de avances que realmente representan una revolución. Los años 50 van a construir sobre esas bases. Cuando Michelena se incorpora entonces a estos estudios paleohispánicos, la revolución ya está hecha. Y obviamente no podemos esperar que en estos primeros momentos haya progresos tan rápidos, tan contundentes como los que se habían producido en la década anterior. Lo que tienen que hacer quienes en estos años se incorporan a los estudios ibéricos y en general paleohispánicos es desarrollar las posibilidades de la nueva imagen, por lo tanto trabajar sobre detalles, pero no podemos esperar que se produzcan saltos cualitativos como los que se habían producido en el periodo anterior. En ese sentido, vuelvo a las reseñas que reúne Lafon en el volumen del Boletín de la Sociedad de Lingüística de París, ¿no? Y repito insisto en lo que antes decía, ¿no? Caro Baroja, en su panorama general para la historia de España de Menéndez Pidal, de las lenguas antiguas de la península ibérica, utiliza artículos previos, con algunos añadidos, pero añadidos que más bien son añadidos de información precisa, de detalle, que no modifican su imagen, ¿no? Pero ya nos da una imagen de la península, de la variedad lingüística de la península, bastante próxima a la que hoy día tenemos, ¿no? Es curioso que el artículo más moderno de los que Caro Baroja utiliza en ese momento es un artículo de 1947. Los otros son artículos anteriores. Y, sin embargo, Caro Baroja no siente la necesidad de prácticamente modificar nada. Entre 1947 y 1955 realmente el cuadro general no ha variado. Por otro lado, dejando aparte la cuestión del celtibérico, es interesante lo que encontramos en estas reseñas, porque vemos cómo el desciframiento de Gómez Moreno, que en cierto modo había sido un golpe para el vasco-iberismo desde el momento en que ya era imprescindible contar con otras lenguas que no tenían nada que ver con el ibérico en el panorama de la península en la antigüedad, pero no había acabado con el vasco-iberismo. Don Pío Beltrán, que es uno de los primeros en reconocer el acierto de las nuevas lecturas de Gómez Moreno, ¿no?,
las había utilizado para volver a lo mismo, volver a buscar comparaciones entre el vasco y el ibérico, que ahora no son, como en el caso de Schuhart, trabajos absolutamente desprovistos de base, puesto que lo que estaba leyendo Schuhart no tenía nada que ver con lo que realmente decían las inscripciones, ¿no? Ahora se trata del auténtico texto de las inscripciones, pero el mecanismo sigue siendo bastante primitivo. Se utiliza un diccionario vasco para encontrar paralelismos. Esto no quiere decir que don Pío Beltrán no haya hecho descubrimientos de detalle muy significativos, conocía extraordinariamente bien los textos y en ese sentido pues, su obra tiene una importancia, pero su contribución a la lingüística ibérica es puro vasco-iberismo en el sentido más tosco de la palabra, ¿no? Así que nos encontramos en un momento en que, aunque hay una imagen nueva de la situación lingüística de la península, el vasco-iberismo sigue gozando de una excelente buena salud, ¿no? Y en ese momento es cuando Michelena se incorpora a los estudios paleohispanísticos después de algunas observaciones marginales, sobre todo en reseñas, en eméritas, reseñas que le encargaba su maestro, su director de tesis, mejor dicho, Vallejo, ¿no? Pero es en 1952 cuando ya empieza a trabajar directamente con aportaciones propias al tema, ¿no? Curiosamente, la primera publicación no se refiere al ibérico, sino, bueno, se refiere al ibérico, pero se trata de del intento de traducir una inscripción ibérica como testimonio de una lengua indoeuropea, ¿no? Es lo que cuando se reedita en 1985 ese artículo, Michelena llama la más arrebatada de mis ideas, bueno, de las que había expresado por escrito, añade. Pero, en fin, es una línea que enseguida le parece que no tiene futuro y que abandona completamente, ¿no? En realidad, el interés de Michelena por las lenguas paleohispánicas es un desarrollo natural del trabajo fundamental que estaba haciendo en aquellos años, que era su tesis doctoral, la fonética histórica vasca, ¿no? Que se presentó en Madrid a comienzos de 1959 y se publicó en San Sebastián en 1961, ¿no? Y inevitablemente, al trabajar sobre la fonética histórica vasca, el problema del vasco-iberismo pues, había surgido y se había tenido que enfrentar con él en distintos momentos. Curiosamente, aunque su postura no coincide en absoluto con la postura tradicional, pero tampoco rechaza radicalmente todo lo que hay en esa postura tradicional. Es curioso que ya antes, en 1949, en una reseña en emérita del libro de Ver, que es radicalmente anti-vasco-ibarista, ¿no? Llega a decir que el estudio, a propósito del tema del vasco-iberismo, ¿no? El estudio no ha sido realizado, a mi entender, con toda la imparcialidad deseable. No es que pretendiese defender el vasco-iberismo, pero sí era ya muy consciente de que existía una situación lingüística compleja, en el que se vislumbraban ciertas coincidencias que simple y sencillamente no se podían ignorar, había que tomar en consideración. Otra cosa es cuál sería la explicación de esas coincidencias. Esta línea de interés sigue manifestándose en 1954, cuando hace su trabajo clásico fundamental sobre la onomástica aquitana. Porque aquí, de nuevo, inevitablemente tiene que enfrentarse con el problema ibérico. Hay demasiadas coincidencias entre la onomástica aquitana y la onomástica ibérica, que ya había subrayado Caro Baroja, que incluso Caro Baroja había utilizado como argumento contra el vasco-iberismo. Las coincidencias en el caso del aquitano son claras y evidentes si en el caso del ibérico existiesen relaciones con el vasco significativas, tratándose de textos de la misma época, serían igualmente claras y evidentes, y no lo son, ¿no? Pero en todo caso, el propio Caro Baroja había subrayado que en ciertos elementos formantes de la onomástica sí se daban coincidencias. Entonces, Michelena se ve obligado en ese artículo
secundariamente, marginalmente, a tratar de fonética ibérica. Y lo que nos da es un primer esbozo de fonética ibérica. Digo primer esbozo por una razón, porque en realidad no existía una fonética ibérica. Es la primera. Se había descifrado la escritura. Entonces teníamos un sistema de transcripción correcto. El ibérico tenía 5 sonidos que transcribimos con 5 vocales. Tenía determinados sonidos que transcribimos con signos para oclusivas, etc. Pero fonéticamente y fonológicamente, ¿qué era aquello? Realmente nadie se lo había planteado en serio, ¿no? Y el primer esbozo está en este artículo sobre la onomástica aquitana, que, bueno, naturalmente nadie toma en consideración, dado su tema y su título, ¿no?, de una manera particular a la hora de estudiar estudios ibéricos, ¿no? También, en esta misma línea, como consecuencia de sus estudios de fonética histórica vasca, se mueven otros trabajos posteriores, entre ellos ese de 1955, que reseñaba Lafont, ¿no? Cuestiones sobre la escritura ibérica. Que realmente, aunque se llame cuestiones sobre la escritura, en realidad es un trabajo de fonética, ¿no? Es un trabajo de fonética en el que se insiste fundamentalmente en aspectos que van a continuar siendo aspectos particularmente problemáticos en el estudio de la lengua ibérica, ¿no? El problema de las sibilantes, de las vibrantes, de las nasales, ¿no? Y es curioso que Michelena, en el caso de las sibilantes, llega a plantearse la probabilidad de que en ibérico existiese una oposición de dorsales y apicales totalmente paralela a la que existe en vasco. Incidentalmente, una idea probablemente correcta. Y esta línea de investigación continúa hasta 1961, en que publica unos comentarios sobre la lengua ibérica que también están dentro de este mismo grupo de intereses y dentro de estas mismas cuestiones, ¿no? Y ahí se va a producir un periodo en que aparentemente Michelena ha dejado a un lado los estudios paleohispánicos, ¿no? Ya Michelena se había quejado en 1981 de que los estudios ibéricos habían llevado una vida más bien lánguida, dice. Y en efecto, la situación, con algunas pequeñas excepciones, como ese trabajo fundamental de Michelena sobre la fonética del ibérico, la situación no había cambiado gran cosa después de los descubrimientos de los años 40, ¿no?, la gran transformación de los años 40, ¿no? Y durante un cierto tiempo los estudios ibéricos van a estar casi completamente abandonados, excepto la publicación de nuevos textos, ¿no? Vallejo, el director de tesis de Michelena, que había trabajado sobre cuestiones ibéricas, publica su último artículo en 1954. Untermann, que va a ser el motor de los estudios paleohispánicos en el futuro, se incorporaba entonces a los estudios panhispánicos, pero en un primer momento realmente solo se ocupa de onomástica, con la excepción de un artículo importante de 1962 sobre la escritura. Es decir, la gramática ibérica durante mucho tiempo no la toca todavía, ¿no? Y lo que pudiéramos llamar lingüística ibérica queda en manos exclusivamente de 2 investigadores. Small, que se había acercado a los estudios ibéricos a partir de sus estudios como indoeuropeísta sobre las lenguas indoeuropeas de la península ibérica, y que hizo algunas aportaciones muy importantes, pero que quedaron enseguida truncadas por una larguísima enfermedad que le impidió trabajar ya hasta su muerte, ¿no? Y Tovar. Tovar sí, es el que va a continuar de una manera sistemática publicando trabajos de diversos tipos, que en algunos casos son trabajos que afectan a la lingüística ibérica, en particular pues, su léxico de las inscripciones ibéricas y las 2 síntesis, o mejor dicho, la síntesis publicada en español y en inglés, ¿no?, en 1960 y 61, que durante mucho tiempo pues, fueron las únicas síntesis que había sobre la lengua ibérica, ¿no? En ese sentido, en los años 60, el ibérico, a través de los estudios que se habían hecho sobre él,
aparecía como una lengua que no podía ser emparentada con el vasco, al menos en los términos tradicionales, ¿no? Pero que se reconocía que existían unas relaciones, unos parecidos, unas afinidades no interpretadas adecuadamente, ¿no? Lo más obvio es el caso del sistema fonológico. Esto lo tomo de un artículo reciente, pero era perfectamente posible presentar este cuadro en 1960. Los datos existían todos ellos, ¿no? Y es evidente que hay entre el sistema fonológico reconstruido por Michelena para el vasco y el sistema fonológico ibérico unas relaciones bastante claras, que además como posibilidades son aún mucho mayores. Porque claro, en ibérico tenemos con seguridad una oposición entre oclusivas que en la grafía aparecen con lo que en griego serían sordas y sonoras, pero que pueden ser perfectamente una oposición de intensidad, no de modo de articulación. El celtibérico no sabemos todavía exactamente cómo distinguir las distintas sibilantes y las distintas nasales, pero se ha descolocado la M, que debiera estar debajo de la N. Bien. Pero en todo caso nos encontramos con un cuadro de complejidad similar a la del protovasco, ¿no? O sea que hay coincidencias seguras y coincidencias posibles, digamos, ¿no? Cuando Michelena vuelve a los temas paleohispanísticos bastantes años después, en 1974, la situación no ha cambiado, ¿no? Michelena vuelve, en cierto modo, casi un poco por obligación, ¿no? Precisamente porque se publica el homenaje a don Pío Beltrán, en el que se invitó a colaborar y naturalmente colabora, y dada la dedicación de don Pío Beltrán a las inscripciones ibéricas, era obvio que el tema que tendría que utilizar Koldo en este caso pues sería algo en relación con los textos ibéricos, ¿no? Pero aquí encontramos un enfoque nuevo, una reflexión que se ha tenido que ir forjando durante el tiempo anterior y que también está motivada porque por esas fechas, y es don Pío Beltrán el que va a publicarlo, aunque sea su hijo el que lo, vamos, el que va a trabajarlo, aunque sea su hijo el que lo publique, había aparecido un texto celtibérico muy importante, el primer bronce de Botorrita, que inicialmente, por sus descubridores, había sido considerado ibérico. Entonces, en el homenaje a don Pío Beltrán y en la introducción al libro sobre el bronce de Botorrita, que publicamos conjuntamente Koldo y yo, y que la introducción es exclusivamente suya, ¿no? Lo que hace es, como en el artículo de homenaje a don Pío Beltrán, plantear la cuestión de cómo definir la identidad de una lengua y cómo poder separar claramente un texto ibérico de un texto celtibérico. Y aquí nos encontramos con un enfoque que no había utilizado en sus estudios anteriores, pero que en estos momentos va a ser fundamental para los trabajos que va a hacer todavía sobre lenguas paleohispánicas, ¿no? Que es un enfoque tipológico. Antes Joaquín comentaba que en lengua y protolengua prácticamente no aparece este enfoque. Claro, estamos unos años después y Koldo ahora se interesa considerablemente por la tipología. Obviamente siempre le había interesado la obra de Grinberg y esto era normal entonces que acabase en este enfoque. Y de hecho hay dos artículos posteriores, uno sobre un morfema ibérico y otro sobre, que es una síntesis de la lengua ibérica, ambos aparecidos en actas de los primeros coloquios de lenguas paleohispánicas, uno de cuyos fundadores fue Koldo Michelena, y que es otro motivo que hace que ahora vuelva a interesarse por los estudios ibéricos, ¿no?
Y en estos trabajos nos encontramos pues, con una consideración tipológica, como he dicho, por un lado, que hace avanzar aspectos de la gramática ibérica. De hecho, durante muchísimo tiempo, esa pequeña síntesis de lo que es la lengua ibérica, publicada en las actas de uno de estos coloquios, va a ser la mejor introducción posible al conocimiento de la lengua ibérica que va a existir, ¿no? Y por otro lado, habla con más claridad que en ocasiones anteriores, aunque esto no es nuevo en su obra, pero habla con más claridad de las relaciones de vasco-ibérico como resultado de un posible Sprachbund precedente, ¿no? Ahora, esos van a ser los últimos trabajos de Koldo por razones diversas, en gran medida pues porque se encuentra con otras obligaciones, otras llamadas, digamos, ¿no? Que para él tienen una importancia particular y que obviamente están muy relacionadas con esta casa en la que hablamos, ¿no? Y es una pena porque precisamente por esos años se empiezan a producir cambios muy importantes. Cambios muy importantes debidos a distintas razones. En primer lugar, materiales nuevos. Es el momento en que empieza a producirse la larga serie de publicaciones de largos plomos ibéricos. Don Manuel Gómez Moreno había descifrado la escritura prácticamente casi sin tener acceso a ningún plomo. Y los plomos son textos de una importancia muy especial. No se trata de una piedra a la que se le añade un texto para que ese carácter de estela sepulcral quede más definido. No se trata de un vaso en el que el propietario pone su nombre en relación con la función del vaso. No, un plomo es simplemente un soporte de escritura, no es más que eso. Por tanto, los plomos ibéricos son auténticos textos hechos única y exclusivamente con la función de comunicar. Y son largos, y son muchos. Y esta continuada publicación de plomos que continúa todavía hoy día, ¿no? Naturalmente modifica completamente el panorama. O sea que es un resultado más bien de la arqueología y de los detectores de metales, ¿no? Lo que hace, ¿no? Un resultado de influencias lingüísticas, que los estudios ibéricos den un salto hacia adelante, ¿no? Por otro lado, en relación con los plomos hay una cuestión que es interesante señalar, ¿no? Si miramos los plomos publicados en los años 60-70, nos encontramos con que hay una figura dominante, un arqueólogo valenciano, Domingo Fletcher, que trabaja extraordinariamente bien lo que es la edición, fijación del texto, incluso en textos dificilísimos, palimpsestos y demás, que conoce extraordinariamente bien la paleografía ibérica y cuyos trabajos tienen dos partes curiosas. Una primera que es absolutamente imprescindible y una segunda que es vasco-iberismo al más viejo estilo. Se coge un diccionario y se intenta la traducción. Es decir, que el vasco-iberismo estaba perfectamente vivo todavía, ¿no? A pesar de que existían ya aproximaciones lingüísticas serias al tema, ¿no? Otro cambio fundamental por estas fechas es el comienzo de la publicación del corpus de inscripciones paleohispánicas de Untermann, ¿no? Los Monumenta Linguarum Hispanicarum, cuyo primer volumen aparece en 1975 y van a seguir publicándose en años sucesivos hasta que en 1980 se complete la serie ibérica, que por otro lado enseguida se va a quedar anticuada con la aparición de nuevos textos, ¿no? Pero sobre todo, en 1987, y utilizando los plomos descubiertos hasta esa fecha, Untermann publica lo que llama Gramática de los plomos ibéricos, que es realmente un salto cualitativo desde el punto de vista lingüístico en el análisis de los textos ibéricos. Es una segmentación que permite aislar elementos con mucha más precisión de los que se había hecho en periodos anteriores. Y además entramos claramente en una nueva fase que se manifiesta en el número mayor de investigadores, que crece continuamente. Hay 2 o 3 generaciones que se suceden, que se incorporan a los estudios, en la publicación doy la bibliografía de todo esto, ¿no?
Con lo cual, pues, entramos en un panorama completamente nuevo, en el que las cuestiones estudiadas, limitándonos a lo más estrictamente lingüístico y al ibérico, son las de fonética tradicionales en estos estudios ya, en esos momentos, ¿no? Sobre todo la relación en relación con el tema de los sonidos continuos, aún por resolver. Las de onomástica, que también eran cuestiones tradicionales. El estudio de las posibles formas verbales. Y el vasco-iberismo, que ahora se presenta de una manera nueva. Siguen presentándose en sus viejas formas, por supuesto, pero se presenta de una manera nueva porque se va a utilizar el vasco por lingüistas que sí tienen conocimientos, por lo menos, de gramática histórica vasca, bien porque piensen que existen unas relaciones de contacto que hacen posible que el vasco ilumine los textos ibéricos, bien por razones tipológicas, porque se trata de lenguas con tipologías similares, bien, y esto es nuevo, porque creen que el vasco efectivamente desciende del ibérico o de una lengua muy próxima al ibérico y que pretenden utilizar las técnicas adecuadas de la gramática histórica para demostrar esa relación. Bueno, paso por alto, porque no me queda mucho tiempo, algunas cuestiones en relación con esa con ese nuevo vasco-iberismo. Paso por alto cuestiones geográficas, paso por alto cuestiones numerales que Joseba ha discutido ya recientemente, pero que tendrá que volver a discutir porque se anuncian nuevas publicaciones intentando demostrar la relación genética clara entre los numerales vascos y los ibéricos, ¿no? Y me voy a ceñir simplemente a uno de los elementos que se han utilizado para intentar demostrar esta relación histórica entre vasco e ibérico, ¿no? En el viejo vasco-iberismo había un comodín, una palabra que aparecía siempre, que es la palabra ibérica equiar, que desde muy pronto, y la verdad es que para mí de una manera un poco misteriosa, se había puesto en relación con vasco egin, y que bastante después de que se estableciese esa relación, en análisis interno de los textos nos había demostrado que efectivamente es una palabra que se utiliza en las firmas de artesanos y que debe significar algo así como hizo o hecho, según que pensemos que es un verbo o que es un sustantivo, ¿no? Bien, posteriormente aparece un único ejemplo de una forma relacionada, sin duda, con equiar, que es equien. Y a partir de ahí, los defensores de esa relación genética vasco-ibérica van a sacar un considerable partido a estos términos. Me voy a ceñir a la reconstrucción que hace Rodríguez Ramos del verbo ibérico, que es una reconstrucción seriamente hecha a partir de análisis de los textos, ¿no? Y que... No, perdón, que me equivoco y que le lleva a postular un patrón en el que distintos lexemas se combinan con prefijos y sufijos. No son estas todas las formas que él utiliza, estas son las más claras y además tiene la ventaja de que incluyen algunos de los términos más repetidos y más significativos en la gramática ibérica, como son salir, junstir, equiar, por supuesto, equien, evan, evanen, ¿no? El patrón básico para él es prefijo lexema variable y un sufijo n o r. Podemos discutir el análisis puramente ibérico. No voy a hacerlo, pero podemos discutirlo, evidentemente. Ahora, no es una locura, es una reconstrucción que puede defenderse. Personalmente no me parece la interpretación más económica de los hechos, pero es algo que se puede tomar en consideración seriamente, ¿no? Pero claro, a partir de ahí él da un paso más, y este paso ya es totalmente vasco-iberista, ¿no? Partiendo del esquema lexema sufijo n, que compara con vasco eman o egin,
llega a la conclusión de que estamos aquí ante un sistema verbal que es totalmente comparable con el vasco. En concreto, egin tendría un pasado equien, que sería el antecedente de la forma vizcaína egian, y las formas evanen las pone en relación con la forma labortana ibeni, es decir, el guipuzcoano ipini, ¿no? Como evanen aparece en inscripciones sepulcrales, de poner el significado de erigir, erigió a la tumba, el salto no es precisamente muy desesperado, ¿no? Así que realmente esto tiene un aspecto por lo menos digno de ser tomado en consideración. No voy a entrar en los problemas que plantea desde el punto de vista de la reconstrucción del vasco. No tengo competencia para ello, pero además me interesa más insistir en otra cuestión, ¿no? Cuando los filólogos alejandrinos crearon una filología que ya merecía el nombre de tal, ¿no?, como sus preocupaciones fundamentales eran la interpretación de los textos homéricos, acuñaron ese lema Homero por Homero mismo, ¿no?, que realmente sigue siendo totalmente válido hoy día, ¿no?, y que en nuestro caso quiere decir que el ibérico por el ibérico mismo. Lo primero que hay que hacer es analizar el ibérico y una vez que lleguemos a conclusiones a partir de los textos ibéricos, podremos intentar entablar comparaciones. Entonces, la cuestión fundamental es, ¿realmente esto, desde el punto de vista del ibérico mismo, lo podemos aceptar? ¿Podemos pensar que estamos ante formas verbales? Lo cierto es que conocemos bastante bien los sufijos nominales del ibérico, porque tenemos multitud de nombres de persona bien definidos, que conocemos perfectamente, que aparecen con sufijos nominales. Entonces, un nombre de persona en ibérico puede aparecer seguido de ni. Bueno, ni es una pronunciación convencional, sabemos que ese signo que represento como una Y, porque en ibérico tiene esa forma, tenía el rasgo nasalidad, pero no sabemos exactamente cuál era su pronunciación, ¿no? Pues bien, nombre propio seguido de ni, nombre propio seguido de ar, nombre propio seguido de ar ni, nombre propio seguido de en, nombre propio seguido de ar en y nombre propio seguido de ar en ni. Siempre el orden es fijo cuando aparece más de un sufijo. Abajo tienen ejemplos, no insisto en ellos, ¿no? Es decir, nos encontramos con que en ibérico, en nombres de persona, en sustantivos, por lo tanto, tenemos claramente atestiguada la existencia de dos sufijos, uno ar y otro en. La forma equien, su único ejemplo hasta ahora, ¿no?, está en un mosaico de Andelos, la segunda línea que tienen ustedes ahí, licini abuloraune equien bilbilears, liquinos, nombre celtibérico, ciudadano de Bilbilis, equien, ¿no? Y en otro mosaico de Camín Real, de fecha similar, tenemos un liquine T, con un sufijo bien conocido en ibérico que suele preceder a la forma equiar, liquinos, equiar, usekerteku, de usekerte o sikerda, otra indicación de lugar, ¿no? Bueno, no voy a entrar en los complicados problemas de interpretación de ambos mosaicos. Lo que sí me interesa subrayar es que equiar y equien, si partimos del ibérico por el ibérico mismo, tendremos que pensar básicamente en una forma nominal seguida del sufijo ar en un caso y seguida del sufijo en otro caso, porque no tenemos paralelos para otra función diferente, ¿no? Por otro lado, la segmentación prefijo qui, no tiene en ibérico absolutamente ningún apoyo. Es un resultado pura y exclusivamente de la comparación vasco-ibérica. Por tanto, sin insistir más en el tema, creo que hoy por hoy los defensores de esa relación genética entre vasco y ibérico no han conseguido aportar argumentos que nos obliguen a aceptar la teoría. Es posible que tengan razón. Conocemos demasiado mal el ibérico para poder negar de entrada esa actitud.
Pero con la información actual creo que podemos repetir algo que escribió Michelena en 1952 y que, a pesar de que es una cita un poco larga, me parece que es una conclusión perfectamente adecuada para esta presentación y para lo que es la situación del ibérico hoy día. Cito: la unidad del ibérico de los textos no se opondría, en el fondo, a una mayor diferenciación lingüística en el levante español. La lengua de las inscripciones pudo ser una lengua común, una koiné, como tantas otras, y quizá no la única que allí se conoció. En el ámbito de las posibilidades, tal vez no podría excluirse la pura posibilidad de que anteriormente, en torno al núcleo emporitano, se utilizara otra de tipo, si así podemos decir, más pirenaico. Conservando, pues, por brevedad esta denominación unitaria de ibérico, es claro que ha tenido que haber unas relaciones ibero-vascas, reflejo de la floración cultural ibérica y de la proximidad geográfica. Las correspondencias de que antes hemos hablado apuntan por lo menos a esto, y estas relaciones deben ser precisadas en lo posible. Queda aún otra posibilidad, a nuestro entender, suficientemente importante para mencionarla expresamente. El vasco puede muy bien no ser la forma más moderna del ibérico, y todo parece indicar que no lo es, y estar, sin embargo, ligado a él por vínculos de parentesco. Bastaría con que se tratara de lenguas de la misma familia suficientemente divergentes para que hasta ahora no hubiera podido ser probado este. Esta posibilidad debe ser tenida muy en cuenta. Fin de la cita y fin de mi intervención. Muchas gracias por esta intervención tan brillante, por otra parte habitual. Y bueno, aunque andamos un poquito justos de tiempo, creo que por lo menos nos concederemos el derecho a un par de preguntas a unos 5 o 6 minutos. En fin, norbaitek badu galdetzeko zerbait. Buenos días. Primero, darle las gracias por la exposición, que me ha gustado mucho. Me parece que por distintas cosas no había tenido el placer de escucharle y he de decir que me gusta tanto como por escrito. No se oye, perdón. Sí. Al menos yo no oigo muy bien. Sí. Pero el defecto es mío, no del aparato. De acuerdo. No, quería decirle eso, que sí que había tenido oportunidad de leer muchas cosas suyas y que se expresa igual de interesantemente por escrito que en lo hablado. Pero yo le quería pedir, aunque sale un poquito del objetivo de la exposición de hoy, si nos podría explicar un poco cómo ve usted el tema, un poquito más en detalle cómo ve usted el tema del contacto entre las dos lenguas. Yo creo que nos cuesta bastante a los filólogos vascos hacernos una idea clara de cuál podía ser la relación, aunque sí que me parece que, vista la extensión de la geografía de las inscripciones ibéricas, podemos pensar en una lengua muy importante en ese momento. No sé qué idea se hace usted de la relación, digamos, sociolingüística, incluso del contacto, de la relación, si era geográficamente próxima o era otro tipo de relación el que se podía establecer. Gracias. Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que no sabemos. La situación del ibérico es lo suficientemente mala como para que todo lo que podamos decir haya que ponerlo entre interrogaciones, ¿no? Dicho esto, lo que sí puedo decir es cómo personalmente veo las cosas en este momento como hipótesis más probable, digamos, ¿no? Hay un problema en cuanto a la cuestión del contacto ibérico-vasco que, según se ha ido conociendo mejor el ibérico, se ha ido agudizando, que es el problema de que el ibérico y la cultura ibérica en su conjunto básicamente se nos aparecen como una cultura y una lengua que tienen su centro en el sudeste, lo cual, claro, hace más complicado el tema de la relación. De hecho,
defensores tanto de la relación genética como de la relación de área, en los últimos tiempos han empezado a plantear una idea según la cual el ibérico penetra de norte a sur. Incluso hay quien piensa que penetra del otro lado de los Pirineos y que avanza ocupando territorio y que, por lo tanto, en su origen estaría en contigüidad completa con el vasco. Es decir, en términos, digamos, estrictamente pirenaicos, tendríamos oeste-centro vasco, oriente ibérico. Y luego el ibérico se desarrolla hacia el sur. Bueno, creo que hay argumentos, toda una larga serie de argumentos que no voy a resumir aquí, que hacen absolutamente inviable esa idea. Lo que posiblemente sí ha ocurrido es lo siguiente. Nosotros conocemos la situación lingüística en la zona propiamente ibérica a partir de finales del V y realmente cuando la conocemos bien es en época romana, ¿no? Personalmente yo creo que el ibérico es una lengua vehicular, la lengua escrita de un amplio espacio cultural y sobre todo económico, ¿no? Y que bajo esa lengua escrita se hablaban lenguas diferentes. En algunos casos lenguas indoeuropeas, simplemente. En otros casos lenguas que han podido estar directamente relacionadas con el ibérico sin ser necesariamente ibérico. Que han podido tener relaciones con él de familia o simplemente relaciones de área. Cuando el ibérico, a partir del sudeste, se expande y cubre todo ese territorio, nos da una imagen falsa. Una lengua que cubre un territorio en el que en otros momentos de la historia pues, se ha hablado catalán, bereber, árabe, se ha escrito latín y hebreo, se habló castellano. Bueno, todo eso está cubierto por una única lengua y una única escritura. Hay razones internas, además, más sólidas que esta consideración general, ¿no? Para pensar que efectivamente el ibérico esconde la situación real, ¿no? Entonces, que hacia el 1200 a.C. tuviésemos un área de contactos que constituyese una auténtica área lingüística con, sobre todo, un colorido fonético muy uniforme, que cubriese desde el sudoeste de Francia hasta el sudeste de la península ibérica, no me parece en absoluto algo que se pueda excluir. De hecho, me parece en estos momentos la hipótesis más económica, pero no deja de ser una hipótesis basada en muy poca información, ¿no? Así que es una cuestión abierta, que según vayamos sabiendo más de estos temas podremos ir precisándola. Pero con la información actual, esa diría yo que es la hipótesis más económica. Azken galdera bat. Bueno,